Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados, público presente. Invito a las señoras y señores diputados a registrarse en sus bancas a través del sistema del recinto digital. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse a habilitar sus bancas para constatar el número de presentes. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 33 señoras y señores diputados. Con la presencia de 33 señoras y señores diputados, queda abierta la 10ª sesión ordinaria del 146º periodo legislativo. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para justificar la inasistencia del diputado Kramer, que por razones de salud no puede estar presente en esta sesión. Gracias, diputada. Invito a la señora Carolina Streitenberger a izar la bandera nacional y a la señora diputada Noelia Taborda a izar la bandera de Entre Ríos. Con motivo del aniversario de la Declaración de la Independencia, que se conmemora el próximo 9 de julio, invitamos a ponernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino.
Por secretaría se dará lectura al acta de la 9ª sesión especial del 146 periodo legislativo, realizada el día 18 de junio del año 2025. Diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar se omita su lectura y se dé por aprobada si no hay oposición de los señores diputados. Gracias, diputado. Se va a votar la moción formulada en el sentido de omitir la lectura del acta y darla por aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. De acuerdo con lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentran en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 7ª sesión ordinaria del 146 periodo legislativo, celebrada el día 22 de mayo del año en curso. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Diputado López, tiene la palabra. Diputada, bien. Diputada Elena. Gracias, diputado. Diputada Elena, tiene la palabra. Sí, señor presidente, conforme a lo que se acordó en la reunión de labor parlamentaria, mociono se omita la lectura de los asuntos centrados, quedando las comunicaciones oficiales a disposición de las señores y señores diputados que requieran copia, y que el resto de los expedientes se les dé el destino indicado en la nómina, con excepción de los siguientes asuntos que solicito queden reservados en secretaría. De los proyectos presentados por los señores diputados, expediente 28328 y 28342 del diputado Mayer, 28.329 de la diputada Lanner, 28.331 del diputado Damasco, 28.335 de la diputada Streitenberger, 28.339 y 28.353 de mi autoría, 28.341 y 28.342 del diputado Galay, 28.346, 28.347 de la diputada Romero, 28.348, 28.349 y 28.350 del diputado Aranda, 28.354 de la diputada Ventos, el proyecto de resolución del diputado Sarubi, expediente número 28.336. Gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Elena. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta afirmativa. Se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para solicitar que sean reservados en secretaría los siguientes expedientes: el 28.320, que es un proyecto de declaración presentado por la diputada Deco; el 28.322, que es un proyecto de declaración; y el expediente 28.325, que es un proyecto de resolución, ambos de la diputada Moreno; el 28.326, que es un proyecto de declaración de autoría de la diputada Sof; el 28.327, que es un proyecto de declaración del diputado Castrillón; el 28.333, que es un proyecto de declaración de autoría de la diputada Rosso Garay; el 28.337, que es un proyecto de declaración del diputado Cresto; el 28.355, que es un proyecto de declaración del diputado Seiler; el 28.352, que es un proyecto de declaración de mi autoría; el 28.360, que es un proyecto de declaración de la diputada Arrozo Garay y Damasco. Solicitamos también que los pedidos de informe, cuyos números de expedientes son 28.323, 28.324, 28.332, 28.334 y 28.351, en los que constan las firmas correspondientes, sean remitidos a las áreas pertinentes, y también, esto fuera de todo protocolo, que se nos responda. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Dije algo mal. Una consulta sobre el proyecto, diputado, acompañada por el diputado Damasco. ¿Número? 28.000. Fuera de lista, perdón. Bien, bien. Gracias, diputada. Bien. Gracias por su aclaración. Bien. Se votará la moción propuesta por la diputada Estrata. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputado López, ¿usted pidió la palabra? Señor presidente, no, cuando acto seguido ponga a consideración los proyectos para dar ingreso fuera de lista, voy a solicitar se incluyan, se reserven en Secretaría los expedientes 28.356, que es un proyecto de declaración del diputado Damasco, y 28.360, que es un proyecto de declaración de la diputada Rosso Garay. Bien, diputado, acto seguido estamos en ese momento. Corresponde dar ingreso a los asuntos fuera de lista. Diputado López. Gracias, presidente. Reiterando entonces, se le dé ingreso y se reserve en Secretaría los expedientes 28.356 del diputado Damasco y el 28.360, que es un proyecto de declaración de la diputada Rosso Garay. Gracias. Bien, gracias, diputado. Se votará la moción formulada por el diputado López. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada, se ingresan los mencionados expedientes y se procederá conforme a la moción propuesta. Corresponde el turno de los homenajes. Sírvanse, por favor, solicitar la palabra a través del sistema del recinto digital. Diputado Rogel, tiene la palabra. Sí, señor presidente, primero le agradezco la consideración que había tenido por una moción que habíamos hecho, porque habíamos tenido en cuenta que es necesariamente tenemos los bloques que estamos aquí, tenemos una profunda conmiseración de lo que son las fechas históricas. 9 de julio, 25 de mayo, 17 de agosto, y honrar la patria colocando el himno nacional, así que le agradezco, señor presidente, que haya cumplido con lo que habíamos dictado. Particularmente, ya le tocará el turno a los peronistas, al radicalismo también le toca 3 o 4 fechas, pero vamos a tratar de sintetizarla. Estamos en presencia de la muerte de Alén, que fue nada menos que el suicidio, la muerte de Hipólito Yrigoyen y el triunfo en la Nación y en la provincia de Entre Ríos de Arturo Illia. Para quien no sepa, la República Argentina se constituyó en esos hechos. Sería muy largo, es más, merecería un solo homenaje, Leandro Alén e Hipólito Yrigoyen. Porque el propio Perón fue continuador de esos pensamientos. Leandro Alén, como se lo llamó, porque en este país estamos acostumbrados a descalificar a los buenos, el hijo del mazorquero, tenía 9 años y fue conducido a ver cómo se lo fusilaba y se lo ahorcaba a su padre. Así éramos de salvajes los argentinos, desde el fondo de la historia, ¿no? Y alcohólico, bravuconero, y él, junto a su sobrino, Hipólito, tuvo que hacer 3 revoluciones, 1890, 1893 y 1905, para lograr que el más pobre de los argentinos, con su voto, definiera el destino nacional. Tamaña proeza, ¿no? Y murió
a decir ellos, alcohólico, como se lo descalificaba a cada uno de ellos, ¿no? Se opuso a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Quienes tengan algún tiempo libre, está ese discurso que podrían leerlos para saber dónde comenzaron grandes de los males de la República Argentina. En ese discurso de casi 4 horas, Leandro Alén denunció lo que fue la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Y el sentido homenaje que se merece a Alén se debe a su vida atormentada, porque sufría mucho. Yo creo que el sufrimiento venía del fondo de la historia. Se habría puesto Leandro N. Alén para distinguirse, como le decían, el hijo del mazorquero, y lo consultaban a él. ¿Y la N de qué? De nada, decía. Algunos le habían puesto Nicéforo. No está corroborado eso. Yo lo he preguntado a mi amigo Hipólito Solari Irigoyen, sobrino nieto. Uno de los grandes argentinos. Estuvo en la batalla en todas las organizaciones nacionales, ¿no? Estuvo en Coripaití, estuvo en las batallas de la organización nacional, no solo se dedicó a hacer revoluciones radicales para organizar el voto universal y secreto. Estuvo en Cepeda, fue uno de los pocos argentinos que participó de toda la organización nacional. Sinceramente, señor presidente, señores diputados, un gran argentino. Estuvo en Pavón, junto a Urquiza, Leandro Alén, por si no se conocía, ¿no? Y participó en la guerra del Paraguay, en la injusta guerra del Paraguay, de aquella guerra fratricida, y en Curupaytí ya lo dije. Así que fundó la Unión Cívica Radical después de muchos cabildeos, de muchas divisiones. Tuvo la diferencia con Juárez Selman y organizó la Revolución del 90. La Revolución Armada de 1990, cuando Juárez Selman representaba el actual gobierno. Decía la crónica del diario La Nación, como siempre el diario La Nación de un lado, del lado de los peores: la revolución ha fracasado, pero el gobierno está rendido, y tuvo que renunciar el gobierno. O sea, fracasó la revolución, pero el gobierno tuvo que desaparecer. Así pasó la revolución del 90 y se conformó la Unión Cívica y después, posteriormente, la Unión Cívica Radical. No hago radicalismo barato, estoy hablando de los cimientos de lo que fue una gran revolución y lo que fue en la Argentina. Después el general Perón, además, hasta el punto que la primera fórmula fue Perón-Quijano. Quijano, un gran radical, y lo incorporó a la fórmula. Así que habrá tenido algo que ver el radicalismo, ¿no? Así que venimos desde el fondo de la historia, consiguiendo el voto para todos los argentinos. Y Alén, con Hipólito Yrigoyen, tuvieron mucho que ver. Yo le prometí, presidente, y lo prometí al presidente del bloque, que gentilmente me viene pidiendo que haga este recordatorio para reafirmar lo que somos, que no somos un simple partidito, que no somos una democracia que se estableció, no vaya a saber por quién. Iba a tratar de hacerlo lo más corto posible, porque son fechas importantes, lo de Alén, lo de Yrigoyen. Y el 3 se produce la muerte de Yrigoyen. Yo, que soy miembro del Instituto Nacional Yrigoyeniano, y ya lo dijimos acá, el presidente de la Nación, no sé lo que le pasa, yo no puedo hablar mucho porque yo no lo voté, lo acaba de borrar. Igual que el Instituto Juan Domingo Perón, que no sale un peso, no le sale un peso a la República Argentina. 0 costo. Y las dos, el Instituto Juan Domingo Perón y el Instituto Nacional Yrigoyeniano, han sido reconocidos por ley. Y yo soy miembro activo. Después de muchos años de política, mi militancia activa, me reconocieron. Y la verdad, señor presidente, tenemos que volver a reivindicar las cosas importantes. Somos lo que somos
iba a comentar una grosería. San Martín cruzó los Andes, y lo digo yo, cuando se entrevistó con ese general en Córdoba, y había dudas si teníamos que consagrar la libertad. Le puso la mano sobre el hombro a Del Valle y le dice, ¿cómo están las cosas, general? Y hay dudas, algunos creen que tiene que ser un general inca, otros creen que no se haga problema, le dijo San Martín, porque él había vivido con los indios, con todos los parroquianos, la patria existe y vencerá. Entonces nosotros que tenemos que salvaguardar la nacionalidad, el sentir criollo, nosotros que tenemos que volver a involucrarnos con los más pobres, con la nación misma, tenemos que seguir como lo siguió Perón, el ejemplo de lo que fue Alem y lo que fue Irigoyen. Quería rendir estos muy breves homenajes porque se me sale la vaina y yo los quiero mucho a Irigoyen y a Alem, por supuesto, y a Levenson, como le he dicho acá, pero ya los peronistas se encargarán de rendir homenaje a Perón. Reivindiquémoslo una y mil veces, no nos avergoncemos jamás, porque ahí está la esencia del sentir nacional, la esencia del sentir nacional. Si apareciera el día de mañana alguien que recompusiera el pensamiento nacional, yo estaré de ese lado, pero no, si no aparece alguien que estuviera en el 60, yo estaré al lado de Irigoyen, de Levenson y de Alem. Y acompañaría a Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. No sé si por mi madre o por todo lo que significan ellos. Yo no soy gorila, no corresponde eso. Entonces quería rendir este homenaje y lo más breve posible, porque el símbolo de la argentinidad se subsume ahí, para mí. Así que traté de hacerlo lo más corto posible porque me embarga mucha, no tristeza, sino mucha alegría saber que en este mes tan luego, presidente, se juntan estas fechas, sin agredir a nadie, pero levantando en alto la bandera celeste y blanca que nos une a todos, la única que nos une a todos. Y ojalá el presidente de la Nación, alguien le diera algún curso medio rapidón de saber qué somos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rogel. Tiene la palabra diputada Salinas. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Pido permiso para leer un poquito. Mi homenaje es al general Francisco Pancho Ramírez, que ahora el 10 de julio se conmemora un día más. Me tomo unos minutos en esta sesión para rendir homenaje a una de las figuras más queridas y trascendentes de nuestra historia, el general Francisco Pancho Ramírez, nuestro supremo entrerriano. En unos días, el 10 de julio, recordaremos un nuevo aniversario del fallecimiento del general. No quiero dejar pasar esta ocasión para rendirle un homenaje. Ramírez fue uno de los, no solamente fue un militar, sino que fue un caudillo, fue un joven de nuestra tierra, nacido en Concepción de Uruguay, que desde muy chico entendió que debía defender lo propio, el pueblo, la libertad, la dignidad. Participó en las milicias, lideró batallas, levantó la voz del federalismo real, donde cada provincia tuviera su lugar, su palabra y su destino. Su historia está marcada por el coraje, pero también por el amor. Murió intentando salvar a su compañera, la Delfina, un gesto humano, valiente, doloroso, que nos recuerda que los grandes también sienten, también aman y también entregan todo por lo que quieren. Por eso desde esta Cámara quiero invitar que el próximo 10 de julio sea más que una fecha, que sea una jornada para recordar, para aprender y para sentirnos orgullosos de quienes somos. Porque hablar de Pancho Ramírez es hablar de valentía, de identidad y de futuro, porque honrar su memoria también es un acto de amor por nuestra provincia, por nuestra historia y por nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Salina. Diputado Cresto, tiene la palabra. Señor presidente, señores legisladores, bueno, adherir, por supuesto, a los homenajes que se rindieron. Aprovechar la oportunidad, hoy 2 de julio,
El 1 de julio se conmemora un año más del fallecimiento de nuestro líder, nuestro conductor, Juan Domingo Perón. Mañana, 3 de julio, se conmemora también un año más del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen. Y quería aprovechar la oportunidad, lo decía el diputado Rogel, ¿no?, o rendir homenaje a dos hombres fundamentales en la historia argentina, dos presidentes populares, en el cual a todos nos une, ¿no?, cuestiones familiares. El diputado Rogel hablaba de su madre. Mi abuelo, que fue gobernador de esta provincia, fue presidente de la Juventud Radical Irigoyenista, allá en la década del 20. Después, por supuesto, con el nacimiento de Forja y el nacimiento del peronismo, abrazó las banderas del peronismo. Y tanto Perón y Hipólito Yrigoyen fueron dos estadistas que abrieron las puertas del poder de las mayorías, dos hombres que fueron derrocados por los en el siglo XX. ¿Quién es la oligarquía agroexportadora, los sectores militares subordinados a los intereses extranjeros y una prensa que sembró el desprestigio y el miedo? Su pecado fue gobernar para el pueblo y no para los poderosos. Después llegó Perón, con el pueblo trabajador como protagonista, asumió el gobierno con una idea clara, que es la justicia social como columna vertebral de su proyecto nacional. Creó derechos, construyó soberanía, industrializó el país, empoderó al movimiento obrero y le devolvió dignidad a los de abajo. Lo derrocaron desde el 55, ¿quiénes? Los mismos: la oligarquía, la iglesia jerárquica reaccionaria, los medios concentrados, el poder económico, que no tolera que los de abajo tengan voz, voto y derecho. Y aquí estamos, señor presidente, en el 2025, viendo cómo esos mismos intereses, que en aquel momento no pudieron vencer con los votos, por eso recurrieron a los golpes de Estado, hoy gobiernan por la vía electoral, pero con la misma agenda de siempre, ¿no? Es decir, el ajuste, la concentración económica, la exclusión, el desprecio por la política. Hoy nos dicen que el Estado es el problema, pero en realidad lo que les molesta es un Estado que defienda a los más humildes, les molesta un Estado que garantice la movilidad social ascendente, les molesta un Estado que redistribuya oportunidades. Hoy nos hablan de libertad, pero es la libertad de los poderosos para explotar, para especular, para fugar capitales, y bueno, la misma historia de siempre y que sabemos también cómo termina. Lo mismo que derrocaron a Irigoyen por querer controlar el petróleo, hoy entregan nuestros recursos naturales al mejor postor. Lo mismo que derrocaron a Perón por dignificar al trabajador, hoy festeja los despidos, los recortes y los tarifazos como si fueran virtudes. Por eso homenajear a Irigoyen y Perón no es un acto de nostalgia, sino que tiene que ser para todos los que abrazamos esa bandera, tanto del peronismo como de ese radicalismo. Tiene que ser un acto de resistencia, de reafirmar que hay otra Argentina posible. Una Argentina
construirlo con convicción, con unidad y con coraje. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Cresto. Tiene la palabra diputada Arrozogaray. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos mis colegas y a quienes están en el recinto. Hoy pedí el turno de los homenajes para hablar que este próximo sábado 5 de julio se conmemora el Día Internacional del Cooperativismo. Y en ese sentido traje algunas reflexiones. En primer lugar, contextualizar cómo nació este movimiento por allá por finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, donde un grupo de tejedoras y tejedores necesitaban organizarse dignamente para una cuestión tan simple pero tan necesaria como es poder alimentarse. Bueno, bajo el lema este año de que las cooperativas construyen un mundo mejor. Quiero contarle también que Gualeguaychú ha sido una de las ciudades que siempre ha trabajado con el cooperativismo fuertemente, entendiendo no únicamente que es la ambulancia cuando el sistema capitalista está mal o cuando han tenido que cerrar muchas empresas. El claro ejemplo es una cooperativa de salud, la Chanot Suairo, que trabajadores recuperaron este sanatorio y actualmente está trabajando, sino que también hay otros claros ejemplos, como es la cooperativa de miel, que se llama Cooperavi, que nuclea decenas de productores de miel y que sienten el impacto de la situación real de cada barril que no pueden colocar, pero también sufren las producciones hortícolas que abastecen a los mercados locales, hasta ahora desplazadas por las importaciones baratas y sin trazabilidad y sin controles sanitarios. ¿Por qué quería contextualizar un poco el tema de la situación actual de las cooperativas? Primero porque lo que dije al principio, ¿no? Cómo nace un movimiento que se organiza con una base tremendamente humana para poder abastecerse en situaciones complejas, sino lo que pretende este sistema cooperativo basada en principios básicos que tienen que ver con la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la equidad y la solidaridad. Este modelo no es una utopía. Actualmente hay más de 60.000 cooperativas a lo largo de toda Argentina y aporta más del 15% del Producto Bruto Interno. Me gustaría contar 3 casos y después me voy a extender un poco sobre la realidad, que he tenido la posibilidad de hablar con algunas cooperativas. Tenemos casos en donde las comunidades y algunos pueblos se organizan toda esa comunidad en base a cooperativas, como por ejemplo es el caso de Lievi, de la provincia de Corrientes, donde se produce la yerba mate Playadito, que actualmente supera la producción de la yerba Tarahui y es una de las cooperativas donde ha escalado fuertemente la producción. Otra es de un pueblito que se llama Amblayo en Salta, donde tiene una producción caprina. Es un pueblito con un contexto sumamente difícil en lo climático, están a más 3.500 sobre el nivel del mar, y sin embargo absolutamente todo lo que hace en relación a esa producción, desde la producción de energía sustentable y todo, es en base a esa cooperativa. Así como cuento casos donde la cooperativa motoriza el desarrollo económico de algunas ciudades, no es el caso de la cooperativa que está ubicada en Santa Fe, que se llama Asindar, en Villa Constitución. Lamentablemente, ante las aperturas de las importaciones, y sobre todo porque es una siderurgia y porque lamentablemente no están las competencias dadas, esa cooperativa
está actualmente en un punto de tener que cerrar sus puertas porque tenemos un modelo económico en el que plantea Milei totalmente contrapuesto a lo que propone un sistema cooperativo. Entonces, en ese sentido, si hay un Estado que está en retirada y sobre todo en estos modelos que son solidarios, que son colaborativos, que tienen sobre el centro de todo, ¿no?, a la economía con rostro humano, que no es simplemente un eslogan, sino es que es una realidad en la que estamos viviendo, ¿cómo se pueden organizar ante un sistema económico tan sensible y sobre todo también como está atravesando no únicamente el sector cooperativo, sino también el comercio y la gran recesión que hay para poderse organizar? Y ahí quiero decir algo. Lamentablemente hemos visto que se ha priorizado por un sistema organizado, con un sistema de acompañar el desarrollo de las economías regionales por un sálvese quien pueda, por un sistema económico que lo único que pretende es el individualismo, por un sistema económico que vemos poca protección a quienes realmente están todo el día laburando, como lo vemos ahora en el campo, ¿no? El primer punto son el aumento de las retenciones, que me parecería también justo un justo reclamo, como se ha reclamado también en otras épocas, pero como no me quiero ir del tema, también quiero nombrar que cuando pasaban estas situaciones en otros gobiernos, había programas dentro del INAES que financiaban a esas cooperativas para que pudiesen sostener desde los capitales, financiamientos específicos, que actualmente está la retirada del Estado, donde no se pueden financiar. Entonces, ¿qué pasa? Que pregunto a modo de reflexión, ¿desde qué lugar se va a parar el Estado o va a seguir en retirada, donde cada vez vemos más desocupación? Y las cooperativas sufren también ese tipo de impactos. Entonces, lo que quiero también en este homenaje para que nos pongamos a pensar, yo me acuerdo en el 2012 cuando la actual diputada Laura Estagata presentó una ley que es la de economía social, que incluía a las cooperativas y a las mutuales y demás, y donde veíamos una organización comunitaria totalmente distinta, donde el eje central era organizar cómo se querían constituir esas cooperativas en pos de dar respuesta, muchas veces sí, y no quiero esto negar realidades que no pasábamos, porque también pasamos crisis en otros momentos de la gestión. Pero había un Estado presente que proponía política, que proponía leyes y que daba respuesta a los sectores más vulnerados. Y sin embargo hoy lo único que vemos, que lamentablemente estamos viendo, que hay gobiernos locales y también no vemos ninguna política pública en acompañar a este sector, que lamentablemente con el tema de la motosierra, con el tema de que el Estado es un Estado elefante, que tendríamos que parece gobernar sin Estado, me pregunto cómo se haría en estos casos. Nadie está en contra de que el desarrollo económico y la economía tiene que funcionar. Pero por favor, no tengamos la crueldad en la que estamos viviendo hoy. Se ha pasado hambre y lo que más me preocupa, señor presidente, que en el alto índice de desocupación que hoy tenemos no hay un plan para decir desde qué lugar vamos a dar respuesta desde el gobierno de Frigerio, desde el gobierno de Milei. Entonces es ahí en donde a mí me gustaría que más allá que hoy traemos la reflexión de que este sábado celebramos el Año Internacional del Cooperativismo, ¿qué nos pensamos para adelante? Un modelo de país con esta nueva libertad, un modelo donde el Estado se retira, donde la nación se debilita, donde el mercado decide quién vive y quién cae. Entre Ríos tiene otra historia, otra identidad. Nuestra provincia nació del trabajo, el cooperativismo agrícola, la organización comunitaria, y no vamos a entregar esa identidad, nuestra identidad de los entrerrianos. Y como diputada peronista y compartiendo también con todos mis compañeros de bloque, creo profundamente en un modelo de desarrollo federal, inclusivo, con producción local, con agregado de valor en origen y un Estado presente que potencie el trabajo colectivo. Las cooperativas no piden privilegios,
piden reglas justas, acceso a financiamiento, protección frente a la apertura indiscriminada y una visión de país que las valore como actores estratégicos. En el Día Internacional del Cooperativismo no basta con los discursos. Debemos legislar, defender y sobre todo decidir de qué lado de la historia queremos estar. Y para finalizar, porque mientras algunos proponen un país sin Estado, nosotros sostenemos que la patria se construye con el otro y no contra el otro. Y creo que una de las frases que finalizó en el encuentro de movimientos populares en Bolivia en el 2015 del Papa Francisco nos dejó algo que me parece que da para finalizar este momento, que lo voy a leer textual. El futuro de la humanidad no está solo en manos de los grandes dirigentes, sino en manos de los pueblos, de los movimientos que siembran esperanza, como las cooperativas. Así que ojalá que entendamos que los números no cierran con un sistema capitalista, que también hay personas, que también hay una necesidad de crecimiento, pero no a cualquier costo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. No habiendo más pedido el uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 28.320, 28.322, 28.326, 28.327, 28.328, 28.329, 28.331, 28.333, 28.335, 28.337, 28.339, 28.341, 28.342, 28.343, 28.346, 28.347, 28.348, 28.349, 28.350, 28.352, 28.353, 28.354, 28.355, 28.356 y 28.360. Y los proyectos de resolución bajo número de expediente 28.325 y 28.336. Diputada Elena, tiene la palabra. Sí, señor presidente, es para pedir el tratamiento sobre tablas de estos expedientes y que al momento de la votación de estos proyectos de declaración y de resolución se realicen en conjunto. Gracias, diputada. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tablas formulada por la diputada Elena, por la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para lo que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración y resolución reservados para la presente sesión enunciados previamente por esta Secretaría. En consideración. Puede fallar, diputado, puede fallar. Quizás levantando la mano y dirigiéndose a los mozos que están alrededor. Gracias, diputado. Ahí se toma nota, la cocina toma nota y seguro que en breves instantes ya tendrá su café, diputado. Por favor. No habiendo uso de la palabra, se van a votar los expedientes para lo que se aprobó su tratamiento sobre tablas y en conjuntos enunciados previamente por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
por favor levantar su mano. Resultan aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Se encuentra en consideración el orden del día número 20, dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se modifican artículos de la Ley Provincial 10.746 de Juicio por Jurados. En materia de la participación ciudadana y la democratización de la justicia penal en nuestra provincia. Recuerdo que por el 2018, cuando se trató esta ley, manifesté que estábamos haciendo camino al andar. Y seguramente que había más adelante aspectos para mejorar en este proyecto y en esta ley que estábamos sancionando. Y hoy ese camino nos lleva a revisar, a ajustar, sobre todo puntos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, pero sin dejar de vista aquellos principios y aquellos principios sobre todo fundamentales que motivaron la sanción de esta ley, que tenía que ver con una mayor transparencia, con la legitimidad y con la participación ciudadana. Hoy estamos modificando los artículos 2, 46 y el 96, y no vulneran el espíritu de la ley, ninguno de ellos, sino que permiten operativizar este sistema que nos debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos. El artículo 46 modifica el piso remuneratorio de los jurados, pero sigue manteniendo el reconocimiento de viáticos, la protección legal frente a posibles sanciones o represalias laborales. El 96 habilita a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a suscribir convenios con instituciones públicas o privadas en aquellos lugares donde el Poder Judicial no tenga espacios físicos para poder llevar adelante el juicio por jurados. Y el artículo segundo, que es quizás en su momento, cuando lo hablamos, el más controvertido, tiene un nuevo criterio de competencia. Y en esto limita la competencia del juicio por jurados a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva. Y la verdad que con esto estamos convencidos de que esto no restringe el derecho, solo ordena el proceso. Y concentra ese recurso institucional donde más se lo requiere, donde mayor impacto, tanto simbólico como jurídico, tiene. No es un retroceso. Es poner foco en un sistema donde se prioriza, por sobre todas las cosas, la mayor gravedad y la mayor complejidad, dejando en manos de los jueces técnicos especializados el resto de los delitos donde tienen que atienden el resto del caudal judicial penal para hacerlo con la celeridad que se lo requieran. Es una optimización de los recursos y de las funciones. Y en esto vamos a datos objetivos. Entre Ríos fue pionera junto a Buenos Aires y a Córdoba para implementar los juicios por jurados. Pero este despliegue en nuestra provincia ha sido muy lento. Desde 2019 a 2025 solo se han realizado 50 juicios por jurados en la provincia. El 80% de estos juicios se han concentrado en las ciudades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
hay más de 155 causas de juicios por jurados que están pendientes, por falta de recursos logísticos, por agenda judicial. Y a esta velocidad poder llegar a poner y a eso sumamos que el promedio de duración de un juicio por jurado duplica la de un juicio técnico, y esto también genera cuello de botella, también genera gastos presupuestarios y sobre todo una dilación de la justicia para las víctimas y para los acusados. Por eso es que nosotros realmente creemos que el Estado tiene la obligación de administrar esos recursos, no solamente los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos económicos, de una manera responsable para garantizar no solamente el acceso a la justicia, sino también su calidad y su continuidad. Yo quiero responder a veces a algunas cuestiones que también se han dicho respecto de este proyecto de ley. Esta ley no se está derogando, no se deroga el juicio por jurados. No se está vaciando un sistema de participación ciudadana. Se está priorizando el acceso a la justicia rápida y eficaz para casos que son gravísimos. Porque también la víctima se ve vulnerada si la causa no llega a juicio por años o si debe enfrentarse a audiencias que están frustradas por problemas de logística judicial. Estas modificaciones no solo son necesarias, sino que son coherentes con la evolución de un sistema que está vivo. El juicio por jurado sigue vigente, sigue fortalecido, es más justo, tiene mayor equidad para las víctimas, acusados y también para todos aquellos ciudadanos que están convocados a participar. Porque democratizar la justicia, señor presidente, no es solo convocar al pueblo al estrado. Democratizar la justicia también es garantizar que ese llamado sea real, sea posible, sea justo y sea sostenible. Por eso que hoy reafirmamos nuestra convicción con el juicio por jurados, pero con los ajustes necesarios para que sea un derecho efectivo y que no sea una declamación vacía. La justicia no es un edificio, la justicia no es un expediente, la justicia son las personas. Las personas, y este sistema tiene que estar pensado para ellas, para quienes juzgan, para quienes son juzgados y sobre todo para todas aquellas personas que están esperando respuestas. Porque hemos visto que la impunidad crece cada día si no se realizan los debates orales. Y acá no estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de delitos grandes que afectan nuestra dignidad, que afectan delitos importantes. Y a modo de ejemplo, vemos cómo los fiscales de nuestra provincia muchas veces no pueden garantizar ese derecho y esa protección a las víctimas porque no lo pueden garantizar porque demora demasiado el tiempo en realizarse las audiencias penales. Entonces, ¿qué pasa? No pueden garantizar las prisiones preventivas y en los pueblos chicos como el mío, la víctima y el victimario se cruzan por la misma vereda. Por eso es que nuestra provincia tiene y debe encargarse de una manera activa y ser garante del correcto funcionamiento y de la equidad. Señor presidente, con esta ley, con esta modificación a la ley, seguimos haciendo camino al andar, pero con los pies sobre la tierra, firmes sobre la tierra, y con la mirada puesta
principalmente en una justicia que sea más cercana, más humana y más posible. Gracias. Muchas gracias, diputada Lena. Diputado Damasco, tiene la palabra. Sí, señor presidente, buen día. Señoras y señores diputados, es para decirle que voy a acompañar el proyecto en general, pero no en particular. Si bien no soy parte de las comisiones que dio tratamiento al expediente, pero habiendo tomado conocimiento de las actas de comisión, quiero que quede en la versión taquigráfica por qué no voy a acompañar el artículo 46. No estoy de acuerdo en la redacción cuando dice que los empleadores, tanto del ámbito público como privado, deberán conservar a sus trabajadores en sus cargos mientras estos se encuentren en actividad, como potenciales o tentativos. Una cosa es que sean efectivos integrantes del jurado. Creo que si acompaño este artículo estaría perjudicando al sector comercial, industrial y de la producción, que son los hacedores de trabajo en la provincia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Damasco. Tiene la palabra diputada Estrata. Sí, muchas gracias, señor presidente, diputados, diputadas. En primer lugar, quiero adelantar que nuestro bloque va a votar dividido este dictamen de comisión que hoy estamos debatiendo en este recinto, porque tenemos diversas miradas sobre este tema. Dos o tres cuestiones que me parece que son relevantes que hoy pueda compartir con ustedes. En primer lugar, adherir a lo que ha dicho la diputada Lena respecto de que el juicio por jurado es una manda constitucional, que forma parte de una mirada que tiene como norte la democratización de la justicia, la incorporación de la sociedad civil en el sistema judicial, que ha salido luego de un arduo debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de esta provincia. También decir algo que me parece importante, y es que es un instituto muy joven. La ley se sancionó en el 2019, el primer sorteo fue en el año 2020 en un contexto de pandemia. Entonces, por ahí hacer una evaluación de un instituto que tiene tan pocos años, yo le hubiera dejado un poco más antes de hacer una modificación de tal magnitud. Pero básicamente lo que nos sucede a nosotros, señor presidente, es que en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo un proyecto, un dictamen con la firma de todos los bloques que componen, o de la mayoría de los bloques que componen la legislatura nacional, con un proyecto de autoría del exgobernador Gustavo Bordet y actual diputado nacional, que busca la sanción de la ley de juicio por jurados a nivel nacional y justamente amplía las competencias que hoy tiene nuestra ley actual. Es decir, nosotros estamos modificando la ley actual, restringiendo las competencias que tienen hoy el juicio por jurado, cuando a nivel nacional se está debatiendo sancionar una ley ampliando estas competencias. Nos parece en principio una contradicción de parte de nuestro bloque, porque además creemos que es un instituto demasiado joven como para poder también hacer una evaluación certera, objetiva y razonable para plantear estas modificaciones. Pero no quería dejar de decir que esta no es la mirada que tenemos todos en el interior de este bloque, y que hemos definido, justamente porque somos hombres y mujeres de la política, que cada uno y cada una vote lo que cree que es mejor para la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Estrata. Diputado Rogel, ¿usted había pedido la palabra? Bien. Diputado Castrillón, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras diputadas y diputados.
Bueno, indudablemente ya lo ha expresado la diputada Estrata en cuanto a diferencias que podemos tener dentro del bloque respecto de este proyecto en particular. Voy a adelantar mi voto positivo con respecto a este proyecto, también dejando en claro o poniendo énfasis por sobre todas las cosas que indudablemente que, como dice, es una institución joven, pero va transcurriendo el tiempo y uno siempre va buscando la mejora de cada una de las instituciones por las leyes que se van dictando, y que en esta ley tienen que agregarse o incorporarse modificaciones debido a la influencia de otras leyes que también fueron votadas en esta legislatura y que trajeron sus problemas con respecto a otras leyes en particular, como en este caso. Tal es el caso de la ley de la abogacía, que es lo que provocó también una situación donde hoy tenemos que corregir con respecto a lo que es la retribución de los jueces por jurado, ¿no? En este caso. En definitiva, quería expresar mi acompañamiento a esta ley y poner sobre todo énfasis en esto, que tenemos que tener cuidado cuando legislamos respecto a la influencia de las leyes que estamos aprobando en otros tipos de leyes, porque hoy Diputado Castrillón. Diputada Estrata, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aportando a esto que señalaba el diputado Castrillón, nosotros también nos encontramos con el inconveniente en el marco de la técnica legislativa que utilizaron para emitir este dictamen, y es que concentraron las 3 modificaciones en un solo artículo. Entonces, eso no nos da la posibilidad de poder acompañar en general y disentir en particular, por lo que nosotros tuvimos que expresar esto anteriormente. Lo digo en términos de suma, no de resta. Él hacía alusión a algo en lo que nosotros estamos de acuerdo, pero lo que sucede es que es un solo artículo que plantea 3 modificaciones, y dentro de esas modificaciones son de distinta índole. Entonces, me parece que también en el futuro poder trabajar en un proceso donde podamos dar la posibilidad de hacer un acompañamiento en general, con disidencias en particular, porque también habla de la democracia y de la posibilidad de estar de acuerdo con algunas cuestiones que tiene el dictamen, como así también marcar las disidencias que tenemos respecto de otras. Muchas gracias. Gracias, diputada Estrata. Diputada Todoni, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Diputados y diputadas, en primer lugar, manifestar que no acompañaré este proyecto que viene a tratamiento, que lejos de representar un avance para nuestro sistema de justicia, constituye un preocupante retroceso institucional. Este debate trascendente, lo meramente técnico, este debate trascendente excede lo meramente técnico jurídico. Es una discusión profunda sobre los cimientos de nuestra democracia y la esencia de la libertad ciudadana. Atenta contra la división de poderes y mandas constitucionales, sentando un precedente que podrá facilitar futuras intervenciones del Poder Ejecutivo en la autonomía judicial y la participación ciudadana. Es un deber indiscutible defender una figura que es un pilar fundamental de nuestra Constitución Nacional desde 1853 y un logro felizmente incorporado en nuestra Constitución Provincial en el 2008. Esta propuesta atenta contra la democracia, vulnera la división de poderes, contradice la Constitución Nacional y, en última instancia, menoscaba la libertad de cada uno de los entrerrianos. La participación popular de los actos de gobierno, incluida la administración de la justicia, es una manifestación directa de la soberanía del pueblo, lo que legitima profundamente el sistema republicano y democrático. Nuestro compromiso debe ser con una justicia transparente, participativa
y verdaderamente democrática. No se puede dar un paso atrás en la consolidación de derechos y garantías que tanto nos costó alcanzar. Gracias. Gracias, diputada Todoni. Diputado Rogel, tengo pedido de palabra suyo. Sí. La disculpa a los señores diputados y a usted, presidente, porque cuando me ha solicitado la palabra me pidió uno de los diputados, quería hacer una aclaración. Hay que ser respetuoso del recinto. Le decía acá a la diputada Elena que ha sido muy clara y muy precisa, y ya lo dice en la comisión. Nosotros trajimos y traemos esta manda desde el momento que se reformó la Constitución. Y yo lo he hablado y lo dije acá, que lo he conversado con la doctora Rosario Romero, que fue convencional constituyente. Como dijo acá la escribana Elena, vamos sumando derechos, no retrocediendo. Yo no coincido con eso, con la diputada propinante, y vamos sumando y perfeccionando, como dijo la senadora Elena. Si con un artículo o con un proyecto de ley pudiéramos perfeccionar y hacer la mejor ley, sería fantástico, ¿no? Pero se van acumulando y se van perfeccionando. Para nada coincido yo. Creo que el peronismo, lo quiero decir, ha hecho lo que corresponde. Vota los artículos que cree que corresponde y vota en contra los artículos que tienen algunas dudas. Así funciona la democracia. Tan perfecta es así la democracia. Así que yo les agradezco a los peronistas, en el buen sentido, que acompañan lo que ellos creen que es positivo, y lo que tienen dudas también que no lo voten. Porque así funciona la democracia. No es que estén en contra, sino que tienen dudas. Así que yo le agradezco a todos los que han trabajado, porque sé que han trabajado bastante, y particularmente le agradezco a la diputada Elena y al diputado López, que se han puesto en silla para estudiar en profundidad. Pero me acuerdo cuando me senté con el exgobernador López, lo hice gobernador López, ¿qué tal? ¿Ya no fui, ya me hiciste ex? No, sí, bueno, pero por lo menos fue. Con el gobernador Montiel en su casa, y que teníamos una gran amistad, y repasamos todo lo que habíamos hecho en la convención. Y creo sinceramente que la provincia de Entre Ríos, el otro día lo repasamos y ahí sí, el diputado López, un proyecto de la diputada de Derecho Laboral. La provincia de Entre Ríos es un buen ejemplo, y la constitución que tenemos entre nosotros, que hicimos con el compañero Jorge Pedro Busti, en nada retrocedió la constitución de 1933. Se lo digo yo, que fue la constitución más progresista que tenía el país y sigue siendo la constitución más progresista que hay en la República Argentina. Así que sintámonos orgullosos. Tenemos muchas leyes, muchas performances, y todo lo que se pueda mejorar, no sé si el diputado no está de acuerdo, pero quería expresar eso, porque ha hecho un gran trabajo el diputado López y la diputada Elena, y le agradezco a los peronistas que sepan distinguir, que apoyen lo que ellas creen conveniente y que no apoyen lo que tengan dudas. Eso es lo que quería manifestar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rogel. Diputado Fleitas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, legisladores, público presente. Bueno, somos almas libres, también cada vez me parezco más para Entre Ríos. Nosotros vamos a votar también en forma diferente con mi compañera de bloque. A ver, para reírse. No estoy de acuerdo, vamos a ponernos serios entonces, con lo expresado por el diputado preopinante. Cada uno tiene derecho de expresar su posición,
Y cuando hablamos de respeto, de no respeto por el otro, le pediría que también lo tenga él cuando algún legislador se está expresando porque se pasea por todo el recinto y no es la primera vez interrumpiendo. O sea, entonces nos respetamos entre todos. Yo voy a votar en general voy a apoyar este proyecto, no así el artículo segundo, el artículo 2, donde quedan afuera delitos como secuestro extorsivo, abuso sexual agravado, abuso sexual, tortura seguida de lesiones graves, robo con armas sin lesiones y homicidio en riña, los cuales ya no serían juzgados por un tribunal popular. Delitos de corrupción, defraudación en perjuicio de la administración pública, ejemplo como el delito el cual fue condenada hace pocos días atrás la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Así que, en consonancia con lo que está tratando el Gobierno Nacional, que a partir de los 5 años de prisión en abstracto y no de los 20, no voy a acompañar este artículo, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Fleitas. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicios Políticos, Peticiones, Poderes y Reglamentos, el que por constar de 2 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 23 votos afirmativos y 9 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados.